Hoy nos toca ver Hechos capítulo 21 y haciendo un recuento violento, el título es Pablo y el verdadero rostro de la iglesia. Ya lo vamos a ver por qué el verdadero rostro. La iglesia en esos tiempos es muy diferente a la actual, en lo social, en lo político, en lo económico. Sin embargo, también hay muchas diferencias en la iglesia de antes a lo que hoy en día somos. ¿Me siguen? Entonces, para esto quisiera hacer una recapitulación rapidísimo. ¿Usted se acuerda en el libro de Hechos cómo empezó? Con la ascensión de Jesús al cielo, y designó a sus discípulos y les dijo: quédense y oren. Luego los discípulos oraron y ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. En ese momento Pedro se levanta y predica, y en una predicación se salvan 3,000 personas. Luego en otra predicación se salvan 5,000 personas, y hasta que se pierde el registro. O sea, lo que la Biblia dice es muchas personas se salvaron. Más adelante hubo necesidad en la iglesia, así que el Espíritu Santo dio dirección para que se levantaran 7 personas, llamados los diáconos, a que ayudaran a ver las necesidades en la iglesia. Y en esto póngale atención. Estos diáconos estaba Esteban. Entonces, Esteban muere y es el primer mártir de la historia del cristianismo. A continuación, inicia una persecución una persecución a toda la iglesia por mano de Saulo, que en un futuro el Señor se le revela a él y él se convierte. Dios lo transforma. En Hechos capítulo 10 habla de que ya el evangelio es predicado ya no a los judíos, sino a los gentiles, ¿sí? Saulo, que es más conocido como Pablo, inicia con Bernabé un viaje, se le llama los viajes misioneros. Pablo siente en su corazón salir a predicar por orden y llamado del Espíritu Santo, y va junto con Bernabé y visita la costa del Mediterráneo, Grecia, todo ese sector, ¿sí? Luego en Hechos capítulo 15 se forma el primer concilio, porque hay una necesidad en la iglesia. El concilio se reúnen los líderes de la iglesia y toman decisiones que van a afectar en un futuro a la iglesia. Entre esos estaba Pablo. Entonces, luego de esto, Pablo sale en un segundo viaje a visitar a los hermanos. Luego sale en un tercer viaje, y ahí es donde llegamos a Hechos capítulo 20, versos 22 y 25, donde Pablo está en Mileto, y así habíamos terminado la enseñanza anterior. Pablo llega a Mileto y dice: hermanos, esta vez me despido de ustedes y quizás no me vuelvan a ver. Los hermanos se ponen tristes, lloran con Pablo, oran por él, y Pablo toma su barco y sale rumbo para Jerusalén. Y así entramos al capítulo 21 del libro de Hechos. Si tiene su Biblia, ábrala y léala conmigo. Y dice, Hechos 21:1: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Párata. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Después de separarnos de ellos, esta palabra es literal, arrancados. Los hermanos de Mileto, donde estaba Pablo, culminando el capítulo 20, sienten que Pablo fue arrancado, y Pablo siente que los hermanos fueron arrancados de su corazón. Un término duro, difícil. Y quiero que se meta en este momento en el mundo de Pablo. Acaba de dejar a los hermanos, despedirse, y zarpa para Jerusalén. Verso 4: y hallados a los discípulos, esto es en la ciudad de Tiro. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cabe recalcar algunas cosas. Primero, lo primero que hace Pablo al llegar a Tiro, ¿qué es? ¿Conectarse a Facebook? No. ¿Qué es lo primero que hace? Congregar, buscar a los hermanos. Pablo no había llegado a Tiro. Es más, ni siquiera sabía si habían cristianos
en la ciudad de Tiro. Y cuando el barco desembarca allí, a lo mejor viajaba, no era un crucero, no era un barco privado de él, a lo mejor hubiese sido un barco de carga, pero llega Pablo, el barco desembarca. ¿Qué le tocó a Pablo? Quedarse en la ciudad de Tiro. Y mientras se quedaba, lo primero que hizo fue buscar a los hermanos de esa ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que él necesita estar cerca de los hermanos. Entiende que él necesita congregar. Entiende que él necesita estar en un servicio de adoración, adorando con los hermanos. Necesita compartir la palabra de Dios. Algo que muchos de nosotros, cuando vamos a otra ciudad y nos coge en otra ciudad un día de iglesia, por ejemplo un domingo, estamos fuera de la ciudad y lo primero que hacemos es nos quedamos donde estamos hospedados, ¿verdad? ¿O no? El ejemplo de Pablo, o el ejemplo que Pablo nos deja es ese. Busque dónde congregar. Y si no sale, o no está fuera de la ciudad y está aquí, pues venga acá. Porque fíjese, Pablo no llegó a Capilla Calvario, Tiro. Hubiese sido lindo, pero no. Pablo buscó a los hermanos. Y cuando los encontró, esta parte me gusta, cuando los encontró, se quedó 7 días. Quizás más de lo programado. O sea, Pablo se sintió cómodo con la visita. Los hermanos se sintieron cómodos con la visita de Pablo. Y Pablo se sintió cómodo estando con los hermanos. Esto me lleva a una cosa. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Dígalo, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová la bendición? ¿En el monte? No. ¿Sabe dónde la envía? En la unidad de los hermanos. Por algo el verso 1 empieza y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es una de las primeras características de esta iglesia primitiva. Era una iglesia que no estaba en Jerusalén. A lo mejor los hermanos que estaban en Tiro no habían sido convertidos, por decirlo así. No habían escuchado la predicación de Pablo. No se sabe quién les predicó. Sin embargo, ellos practicaron este principio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten juntos en armonía. Esto nos enseña una cosa: siempre que termina una reunión aquí, lo primero que hacemos es vámonos para la casa. Y a veces no tenemos el privilegio de saludar unos con otros. A mí me da vergüenza a veces coger y decir: hermano, salude al que está a su lado, al que está atrás, al que está adelante. Si usted viera cómo son los servicios en inglés que se dan aquí, luego del servicio, toditos salen, se abrazan, conversan, están por aquí, por allá y comienzan a hablar. Y acá somos totalmente diferentes. Ay, que es por cuestión de cultura. No creo que sea cultura. Porque si los hermanos del servicio de inglés lo hacen aquí, en Tiro lo hacían, ¿por qué no nosotros? Y esto es más, lleva a algo más profundo esa unidad. Hay una unidad tan fuerte que Dios envía bendición y vida eterna. ¿Se ha preguntado por qué a lo mejor usted no puede ser bendecido? Porque a lo mejor no habita en armonía. Y ojo con esa palabra, armonía. Según los conceptos musicales, la palabra armonía son la unión de 2, 3, 4, 5 voces que suenan simultáneamente. Y tiene un sonido, vamos a decirlo así, armonioso, acogedor. No quiero decir la palabra agradable, pero bueno, agradable. Porque si yo cojo el piano y toco un acorde, va a sonar. Pero si pongo un acorde bajo los conceptos de armonía, va a sonar lindo. Eso somos nosotros. Eso deberíamos tener nosotros. Armonía. Llevarnos. Ay, es que con este hermano no me llevo bien. Es que este no me saluda. Es que este tiene una cara que parece de haber sido bautizado en jugo de limón. Bueno, yo soy feíto, pero no me tenga miedo.
acérquese a algún hermano, haga como Pablo, ¿sí? Anote su número de teléfono, escríbale a WhatsApp, ¿sí? Envíele un versículo bíblico, una palabra de ánimo, haga algo, pero no se quede sin esa bendición y esa vida eterna que Dios puede mandar. Y ojo con esto, dice, nos quedamos allí 7 días. Han quedado 7 días disfrutando de esas ricas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por no congregar? Dígamelo. Es que está bonito el campeonato nacional de fútbol y justo son los domingos en la mañana. No. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por no estar con los hermanos orando, adorando y meditando en la palabra de Dios? Hemos perdido esa buena costumbre. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a empezar a preocuparnos el uno por el otro. Vamos a empezar a hacer eso, ¿sí? Hechos 3, volviendo a Hechos. Hechos 3, 21 al 24 dice que ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí quiero detenerme un momentito. En Hechos 20, 22, este es el texto, capítulo anterior, Pablo les dice esto a los hermanos de Mileto. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí quiero detenerme un momento y explicarlo. Primero, el capítulo anterior, Pablo se despide de los hermanos y esto es lo que les dice, ¿sí? Entonces, Pablo decide ir porque él está en compromiso con el Espíritu Santo. La palabra que usted ve allí, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, esa palabra ligado habla de un compromiso fuerte que él tiene con el Espíritu Santo. Y ese compromiso no se rompe así nomás. Yo le voy a poner un ejemplo. Este compromiso es así, como el de un matrimonio, ni más ni menos. Mi esposa ve la refrigeradora vacía y dice, Mario, tenemos que ir a hacer mercado. Y yo, no, otra vez mercado, no quiero, no me gusta. Estar cargando fundas en donde se le corta la circulación a los dedos, corre de aquí para allá, no. ¿Pero por qué tengo que ir? Porque es mi esposa, yo soy su esposo. Hay un compromiso que me ata y tengo que ir al mercado. Pablo así dice, no quería ir a lo mejor, pero por compromiso tenía que ir a Jerusalén, ¿verdad? Y de aquí sacamos lo siguiente. El Espíritu Santo le habla y le dice, anda a Jerusalén. Y Pablo obedece y va a Jerusalén. La pregunta es, ¿estamos oyendo la voz del Espíritu Santo? Es más, ¿estamos escuchando su voz? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y puedo decir en la actualidad que muy pocas veces escuchamos esa voz, la voz del Espíritu que nos dice, haz algo. Ahora, Hechos 21:4 dice que los hermanos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Cómo así? Entonces, no hay una contradicción. La palabra correcta es, el Espíritu reveló a Pablo, estaban orando todos, y en ese momento el Espíritu revela, no sé si por profecía, por sueños, visión, no sé, pero revela y le dice que Pablo va a sufrir. Entonces, por consecuencia de esa revelación, los hermanos de Tiro le dicen a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice, no, yo voy a ir. Si alguien le dice a usted, hermano, no vaya, o usted le dice a alguien, hermano, no vaya, y este hermano vaya, hace lo que usted no le manda.
¿qué actitud tomaríamos? No, ¿yo para qué voy a hablar con él? No. Todo lo que le digo no me escucha, no me hace caso. Y a veces como líderes de iglesia se está aconsejando a la gente, hermano, por favor, sea prudente, haga estos pasos. Y no, y vaya a hacer todo lo contrario. Y la regó. Sin embargo, estos hermanos, al ver, entre comillas, digo entre comillas, la desobediencia de Pablo, los hermanos lo seguían amando. Fíjese lo que dice el verso 21:5, 21:4. Y hallados por el Espíritu nos quedamos allí 7 días y consideramos a nuestros hermanos en amor y en buenas obras. Hasta los hermanos conocían la voz del Espíritu Santo. Los hermanos de Tiro escucharon esa revelación y sin embargo le dijeron: Pablo, tenemos miedo de lo que te pueda pasar. Por favor, no vayas a Jerusalén. Pero Hechos 21:5 dice: y cumplidos aquellos días, salimos acompañándolos todos con sus mujeres e hijos. Ay, perdón, estoy retrocediendo. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos nos unimos, y abrazados los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Note estas despedidas. Pablo, no podemos hacer nada. Tienes que salir a Jerusalén porque el Espíritu le dice: bueno, anda, vas a sufrir, pero vamos, te acompañamos. Van a la playa, en la playa doblan sus rodillas, en la playa oran. Y no solamente salieron los hombres, salieron las mujeres, salieron sus hijos, toda la familia fue a despedir a Pablo. ¿Qué iglesia hoy en día hace eso? A despedir a sus líderes cuando tienen que salir, cuando hay un hermano que tenga que salir. Yo recuerdo que en este lugar tuvo que despedirse Roger y Debbie, eran líderes de la iglesia en inglés que se hace aquí. Alguien, a lo mejor se nos hacía difícil acompañarlos hasta el aeropuerto, pero pregunto, ¿alguien les ha llamado todo este tiempo a preguntar cómo está Debbie con su pierna? Porque estaba lesionada. ¿Llegaron bien? ¿Están cómodos? Si no lo hemos hecho, entonces no nos parecemos en nada a la iglesia de Tiro. ¿Sabe usted de algún hermano o hermana que no está congregando? ¿Le ha llamado? Si no le ha llamado, no nos parecemos en nada a la iglesia de Tiro. Lo que quiero dejar bien en claro es esto: el Espíritu de Dios trabaja en medio de la unidad de su cuerpo. Y esa unidad, si en estos detalles no somos unidos, ¿qué en los otros detalles? Cuando venga un problema, nos vaya a encontrar divididos. Y eso es lo que necesitamos: unidad, unidad. Ellos demostraron amor, sí, demostraron esa unidad. Quiero llevarlos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es la oración de Jesús. Creo que la última que hace con sus discípulos. Él primero ora por él, luego ora por sus discípulos y luego ora por usted y por mí. Dice así: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por usted y por mí. ¿Sí? ¿Para qué ora Jesús? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean también, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ora por unidad, pero unidad, en primer lugar, unidad con Dios. Me parece interesante que la oración de Jesús, no por la iglesia, no es por que no le persigan, no es porque que puedan congregar, que la iglesia pueda crecer. Jesús no ve eso como una necesidad. No ora por prosperidad económica, por salud. No. Jesús ve una falencia en la iglesia, unidad, y por eso ora. Primero, unidad con Dios.
a través de la comunión, de la relación con Dios, a través de la congregación, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, de la meditación de la misma. Eso nos está faltando como iglesia. Y luego Jesús dice en el verso 22, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. Hay gente por el mundo que dice tener la gloria de Dios y son los que más pasan destruyendo y dividiendo la iglesia. ¿No los ha visto? Ay, cuidado, hermano, yo tengo la gloria de Dios. Aleluya. Pero vea cómo el pastor habla. No, eso no se dice. Vea cómo el músico se equivoca. No, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. No. ¿Se ha visto usted esos hermanos que van de aquí para allá diciendo tener la gloria de Dios? Ellos no tienen la verdadera gloria de Jesús, porque la verdadera gloria de Jesús une a la gente, no la divide. Y eso tenemos que tener presente siempre. Yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Me sorprende que la unidad con Dios y la unidad entre nosotros sirve para que el mundo crea y el mundo conozca. ¿Y se ha preguntado por qué a veces el mundo no cree? Pues estos van a la iglesia ya, que los diezmos y que el mundo pone infinidad de cosas y de excusas gracias a que la iglesia no vive en unidad. Yo creo que hoy en adelante es tiempo de cambiar eso. Como los hermanos de Tiro, esa misma actitud necesitamos tener. Volviendo al libro de Hechos, capítulo 1, verso 7 dice así: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Hago una pregunta. Según este texto, ¿quién era Felipe? Bueno, fácil y sencillo. Felipe era uno de los 7 diáconos que el Espíritu había levantado junto con Esteban. ¿Se acuerdan? Eso está en el libro de Hechos capítulo 6, verso 5. Felipe era el que llevó la predicación a Samaria. O sea, gracias a que Esteban murió, los discípulos se dispersaron. Felipe fue a Samaria y predicó en Samaria. Le predicó al funcionario de la reina Candas, que es la reina de los etíopes. A un funcionario le predicó y fue llevado por el Espíritu o arrebatado por el Espíritu que lo llevó de un lado al otro. Todo esto está en el libro de Hechos mismo, capítulo 8. Le mando de tarea que lo lea. Este era Felipe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un diácono que servía en la iglesia. Ahora está en Cesarea con su familia, con 4 hijas, y recibe a Pablo. Él está recibiendo nada más y nada menos que al gestor de la persecución de los cristianos. Recibe en su casa nada más y nada menos que al asesino de su amigo Esteban. Y lo invita a su casa y adentro su esposa y sus 4 hijas. ¿Usted invitará a un asesino a su casa? Da miedo, ¿no? Y peor aún, alguien a quien mató a su amigo. Pues estos hermanos sí lo hicieron. Por 2 razones. Primero, vieron en Pablo un cambio. Vieron dentro de Pablo el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, ellos estaban en una buena relación con Dios, que sabían a quienes hospedaban en casa. Solamente Dios puede transformar vidas así. Déjeme le cuento una anécdota. Estaba conversando hace como un mes aproximadamente con una hermana y ella me decía: mira, Mario, hubo mucha gente que me hizo daño en el corazón, hablaron mal de mí, nos calumniaron y eran hermanos de la iglesia. Yo, si los veo por la calle, yo no sé qué les voy a decir.
Capaz que les digo hasta del mal del que se van a morir. Y decía, convengamos, no está sano su corazón, ¿no? Y mientras ella hablaba, yo le decía, ahora, si ellos han pedido perdón a Dios, algo que tú no sabes, piden perdón a Dios, el Señor les perdona. ¿Qué pasaría si Jesús está frente a ti abrazando a estos hermanos que te ofendieron? Y Jesús no te abraza a ti por el odio y el rencor que cargas contra ellos. Ay, no puede pasar eso. No, sí puede pasar. Porque según Primera de Juan, dice que si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo podemos amar a nuestro hermano? A ver, ya me enredé. Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, tenemos que amar a nuestro hermano a quien vemos. Entonces, si tú amas a tu hermano, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces, fácil y sencillo, no conoces a Dios. La hermana quedó, ¿por qué me dice eso, hermano? No lo conoce. Felipe y su familia conocían a Dios. Por esa razón, un asesino entró en su casa. Y el asesino del mejor amigo del jefe de hogar entró. Solamente Dios puede hacer ese cambio. Si usted tiene algún rencor con alguien, por favor, entréguelo a las manos de Dios. Olvídelo, déjelo allí. Y si ve al hermano por la calle, ¡hey! Que Dios te bendiga. No le vaya a decir que Dios te consume en fuego lento. No. Bendígalo. Jesús dice, ¿en qué nos parecemos al mundo? Si amamos a los que amamos, y nada. ¿Quieren tesoros en el cielo? Entonces amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. Aquellos que hablan mal de usted, bendígalos. Así van a tener tesoros en el cielo. Entonces, aparte de que somos una iglesia que no está en unidad con Dios, está así medio endeble, no tenemos unidad entre nosotros, ¿qué más? ¿Sí notan la diferencia de la iglesia primitiva a la nuestra? Todo eso es solamente consecuencia y acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo muy importante que hay que mencionar también de esto es que Felipe y su familia estaban sirviendo a Dios. Tenía 4 hijas que eran profetisas. Un profeta era una persona que hablaba palabra de Dios. ¿Sí? Sencillo. Hablaba, tenía una comunión con Dios, Dios le revelaba cosas y él hablaba, o esta persona hablaba. Todo eso se consigue solamente con el accionar del Espíritu. A lo mejor si su familia no sirve a Dios, tenga paciencia, Dios todavía no ha terminado de trabajar con ellos. Pero entregue su familia para que sirvan a Dios. Entréguelas, ¿sí? Ahora, parece que Pablo se siente muy animado a causa de este ministerio de profecía, ¿no? Porque dice que se quedó algunos días en la casa de Felipe. Primera de Corintios 14:3, fíjese lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo se sentía así, recobró vigor y ánimo una vez más. ¿Sí? Repito, el que profetiza habla para los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Son 3 elementos que tiene que tener la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un don del Espíritu Santo. Uno de muchos dones. Estos dones solamente los da el Espíritu Santo. Y Pablo hace una exhortación en 1 Corintios capítulo 12 para que la iglesia no ignore acerca de estos dones, que son dones espirituales. Y al final del capítulo 12 nos dice, procuremos aquellos dones. Y estos dones no son para que, ay, mire cómo yo hablo de parte de Dios, aleluya. No sirve para uno gloriarse a sí mismo. Estos sirven para edificación de la iglesia. Sirven para consolación y exhortación de la iglesia. Si usted tiene un don o una habilidad,
no es para que usted lucre con ella, no es para que usted salga beneficiado con ella, ¿sí? Esto es para edificar la iglesia. Y esto nos lleva a un tema central: vuelve la unidad. Usted tiene algún talento, habilidad, don que Dios le haya dado, es para el beneficio de la iglesia, para que edifique al hermano. Usted tiene don de elocuencia, de hablar, prepárese la palabra y usted puede predicarla. Usted tiene empatía con la gente, puede orar por ellos, puede escuchar, puede dar consejería. ¿Me explico? Sigamos. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ágabo, ¿quién era él? Era un profeta de Dios. Él ya había hablado antes de parte de Dios. Ya había anunciado un gran hambre en Hechos capítulo 11, verso 28. Este era Ágabo. Se presenta delante de Pablo, toma el cinto y a un modo gráfico, visual, se ata y dice: esto le va a pasar al dueño de este cinto. La gente sabía que era Pablo. Empiezan a decirle: Pablo, por favor, estás loco, no subas a Jerusalén. Y Pablo, vea lo que dice. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Una vez más volvió a pasar casi igual que los hermanos de Tiro, solo que esta vez estaba en Cesarea. Habían pasado ya varias cosas. El Espíritu ya venía preparando desde el capítulo anterior a Pablo en lo que iba a suceder. Pablo ya estaba físicamente preparado, mentalmente preparado, espiritualmente preparado, porque lo que se le viene es bravo, es complicado, es duro para Pablo. Era una prueba durísima, ¿sí? Entonces, verso 15 dice: después de esos días, después de haber estado en Cesarea, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Dice que ellos traen unos preparativos. ¿Qué preparativos? Si usted recuerda, desde capítulos anteriores al 20, 18, 17, Pablo hizo una recolección de ofrenda por todas las iglesias, y él llevaba una buena ofrenda para Jerusalén. ¿Sí? Esos eran los preparativos. Y segundo, los preparativos internos en él. Prepararse para lo que se le viene en Jerusalén. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y claro, pues, ¿quién no lo va a recibir con gozo? A Pablo, y sobre todo, quizás a lo mejor la ofrenda que traiga, ¿no? Lo reciben con gozo. Pero aquí pasa algo curioso. Dice: y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo llega a Jerusalén, saluda a los hermanos, parece que tiene una reunión con toda la iglesia. Y al siguiente día tiene una reunión con los ancianos, los líderes de la iglesia. El verso 19 dice: los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Esto me llamó la atención increíblemente. ¿En qué sentido? Y permítame, se lo comparto. Pablo tiene una reunión con la iglesia en general y al día siguiente con los líderes. Esto habla de que Pablo estaba sujeto a líderes y él rendía cuentas de su trabajo, de su ministerio y de su vida.
Lo primero que hace Pablo, saluda a los hermanos, tienen una reunión con los líderes y a los líderes rinde cuentas. ¿A qué quiero ir con esto? Hay una práctica o una disciplina espiritual que muchos de nosotros no la hacemos. Y no es la oración, no es la lectura de la palabra, no es el congregar. Es una práctica sistemática de confesión bíblica. Aclaro. Santiago 5:16, no lo tengo allí. Bueno, dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad para que seáis sanados. Santiago 5:16. Me sorprende bastante esto que Pablo, siendo lo que es, ¿rinde cuentas? Sí, él rinde cuentas. ¿A qué quiero ir con esto? Muchos de nosotros no hacemos eso. Ay, no, pues es que yo no soy como Pablo. Yo no tengo el ministerio que él ha tenido. Yo solamente vengo a la iglesia, doy mi ofrenda, mi diezmo, canto, saludo a los hermanos y me voy. No se trata de eso. ¿Quiere fortalecer la unidad de la iglesia? Le digo algo, empiece a rendir cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? Yo tengo un hermano, no físico, sino un hermano de esta iglesia, a quien a él yo le digo las cosas que me están pasando. Hermano, ni sabes, tuve una discusión fortísima con mi esposa. Hermano, ni sabes, en la universidad estoy cabezón. Oye, brother, así, yo lo trato así. Oye, brother, ayúdame a orar, mira, me pasa esto, yo estoy hasta aquí de los problemas. Él me escucha, él me dice, no, cálmate. A mí me dan ganas de coger y yo, no, cálmate. Él sabe lo que me pasa a mí y me ayuda. Aunque usted no lo crea, me ayuda. Ahora, ¿usted tiene alguien a quien le pueda contar? ¿Alguien de confianza? Porque si yo le digo, yo pues tengo mi pana, mi amigo, mi cuate, mi yunta, yo le cuento. Y es más, con él salimos a pecar igual. No, esos no. Esos amigos no. Esos líderes no. Estoy refiriéndome a personas sabias, maduras espiritualmente, que le puedan dar a usted un consejo espiritual. ¿Sí? Yo tengo amigos en esta iglesia. Tengo a uno a quien le cuento cosas un poco más íntimas. Tengo a otros a quien les cuento, ay, ni sabes, tengo este asunto con el ministerio de alabanza, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ayúdame, dame una mano, ¿qué puedo hacer? ¿Tienes alguna idea? Sí, mejor hagamos esto ya. Me ayudan. ¿Por qué? Porque rinden cuentas. O rendimos cuentas. No sé si usted sepa, yo estaba pastoreando una iglesia hace unos 4 o 5 años y yo cometí este error, no rendía cuentas a nadie. No tenía nadie a quien acudir porque Freddy y Clever han de saber esto, que el liderazgo es el puesto más solitario que hay. Uno puede tener amigos, pero uno no puede contar con ellos y decirle, me pasa esto, estoy triste por esto, son ideas que nos pasan y no hay con quién hablarlas. Yo cometí ese error y pagué piso por ese error. Sin embargo, no quiero que usted cometa ese error. Haga como hizo Pablo, habló con la gente. ¿Sí? Por lo regular las esposas siempre hablan con los esposos. Ay, mi amor, hice esto, hice lo otro, pero no sé si hice correcto, me tocó hacer esto acá, no sé si estaba bien. Los esposos hablen con sus esposas y ambos como matrimonios tengan a alguien, búsquese a alguien, sí, alguien sabio, alguien entendido en la palabra de Dios. Hebreos 13:12, fíjese lo que dice. Hermanos, no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Me llama bastante la atención, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Y cómo usted puede exhortarme a mí? Si no es cuando yo le digo lo que he hecho. ¿Cómo usted puede recibir una exhortación si no es cuando usted dice lo que ha hecho? Yo le tengo mucho recelo, sobre todo, a los hermanos que
todo el día están bien, siempre están bien, siempre están bien, siempre están bien. ¿Cómo te va? Estoy bien, hermano, estoy en victoria, gloria a Dios. O sea, como que yo le veo personalmente, no es muy real. Porque si yo sufro y él no, o sea, él también tiene que sufrir en algo. Y yo le cuento y él, no, todo está bien, todo está bien. O sea, Dios está con él, digo yo. Pero cuando yo me encuentro con alguien que también sufre lo mismo que yo sufro, este es de los míos. Me identifico con él. Búsquese a alguien. Sí. ¿A quién le debemos rendir cuentas? Primero a Dios. Segundo a sus pastores. Y si hay alguien que le está enseñando la palabra de Dios, podríamos decir a él, siempre y cuando esté bajo la misma cobertura de su pastor. Porque qué chiste sería ese. No, pues yo asisto acá a Capilla Calvario, mi pastor es Freddy, pero tengo un hermano en otra iglesia que me enseña la Biblia y no le digo nada a Freddy, pero sí le digo, O sea, no está mal, pero tampoco está siendo correcto. Hacer lo correcto es esto, somos hermanos aquí, ¿sí? No digo que en la otra iglesia no seamos hermanos, sí, y hay que fomentar esa unidad, pero primero aquí. ¿Me explico? Yo sé que el tiempo ya se nos fue y creo que voy a tener que dejar por ahí nomás. Antes de concluir, quiero terminar con una cita que habla justamente de este tema de rendir cuentas. Precisamente todas las sectas, las desviaciones del evangelio, las enseñanzas tendenciosas han nacido de corazones de hombres que en ocasiones caminaron bien durante una etapa, pero en algún momento se creyeron iluminados, que podían salirse de la cobertura que tenían y caminar solos. Se marcharon sin la bendición de sus autoridades espirituales, rompieron ligaduras y llegaron a fundar auténticos movimientos sectarios de los cuales ellos mismos se erigieron como apóstoles, fundadores o profetas encendidos. Otros no llegan a tanto, pero siembran gran confusión dentro del cuerpo, y ojo con esos hermanos. Siembran gran confusión dentro del cuerpo, lo cual en el fondo ha dejado de importarles, porque solo destruyen su propio reino en el cual se sienten cómodos. Esto lo escribió Marcos Vidal, un cantante cristiano, pastor en una iglesia en España, en Madrid. Entonces, busque a quien rendir cuentas de su vida. Busque a alguien que ore por usted. Alguien para que usted sea sanado, como lo dice Santiago 5:16. Entonces, con esto quiero terminar. Voy a tener que dejar ahí por razones de tiempo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso hay tanto enfermo en la iglesia, porque se esconden y se refugian en su ego, se centran en sí mismos y no quieren ni recibir ayuda. Y lo peor de todo, ni la dan. La oración eficaz del justo puede mucho. Conclusión, quiero concluir con esto. Primero, busque vivir en armonía con su hermano, busque vivir en amor con su hermano, con la iglesia. Sí, búsquelo. Busque los dones espirituales. Busque que su familia tenga o que su familia comience a servir a Dios. Motívelo usted como papá, como mamá, a sus hijos, a sus hijas. Vengan a la iglesia, sirvan. Hay lugar, hay harto campo para trabajar aquí. Sí. Y por último, busque a alguien de su confianza y rinda cuentas.